Buenas tardes. La clase de hoy es la última del semestre y vamos a terminar de abordar el tema del cultivo de trigo. La clase se desarrolla de la siguiente manera. Vamos a exponer un tiempo y luego vamos a dar lugar a un tiempo de preguntas, respuestas y comentarios, tanto por aquí en chat con StreamYard y por WhatsApp para los que están presentes por medio de YouTube directo. Ya el tema de trigo ya lo hemos visto. Nos faltan por concluir algunos detalles importantes. Vamos a ver el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos ir observando con detalle lo que queremos compartir. Estos son temas que ya los hemos abordado, enfermedades. Vamos a platicar un poco sobre lo que son el control de plagas. El trigo tiene la ventaja que, si bien es cierto, tiene plagas que lo atacan y que son muy determinantes en la producción, también es cierto que hay algunas plagas que son más frecuentes. Algunas de ellas ya las hemos visto en imágenes, ya las conocemos cuando hemos estudiado algunos otros cultivos, y por ese motivo es que no les pongo las imágenes, porque ya son sumamente conocidas por ustedes. Uno de las plagas que ataca principalmente al trigo es el gusano saltarín. Y la otra plaga que lo ataca muy frecuentemente es el gusano trozador. De esos ya tienen ustedes imágenes y ya lo conocen, particularmente en el campo. Para este tipo de plagas, lo que los cultivadores de trigo hacen normalmente, según la experiencia que han adquirido por el trato con el cultivo por muchos años, es que ellos, en primer lugar, tratan de evitar las áreas que hayan sido infestadas anteriormente. Esto es porque la plaga es demasiado residual y aunque nosotros logremos su control en un cultivo, en un ciclo de un cultivo, muy probablemente esté presente en el siguiente. Entonces, la primera medida que toman los cultivadores de trigo es evitar las áreas que hayan sido infestadas. Sin tener un control o un manejo integrado de plagas, el agricultor del trigo sabe que es muy probable que estas dos plagas regresen si es que no se toman las medidas pertinentes. Otra medida que se toma para el control de plagas en el trigo es evitar los suelos arenosos. Hay un nexo entre estas plagas que he mencionado con el suelo arenoso. Entonces, cuando ellos tienen la oportunidad de seleccionar terrenos para cultivo de trigo, si el suelo es demasiado arenoso, prefieren otro de una textura más pesada, o sea, una textura más arcillosa. Además, cuando está antes de la siembra, también otra medida que se toma en términos prácticos es aplicarle a la semilla Furadán en una dosis de 472 gramos de ingrediente activo por cada 1000 kilogramos de semilla. Esta es la dosis que se tiene comprobada que tiene un efecto benéfico para el agricultor.
hablando de estas dos plagas. Otra plaga que tiende a estar muy presente en el trigo, digamos la tercera plaga, sería el pulgón del follaje. El pulgón del follaje también es una plaga que en ocasiones se hace frecuente en el trigo y que sus daños pues, son bastante notables y produce una baja en el rendimiento. Es decir, en el rendimiento, sea los kilogramos de peso por unidad de área. Esta se controla con dimetoato de 300 a 400 gramos de ingrediente activo por hectárea. Lo que se hace es que al encontrar una colonia de insectos por planta y a partir del espigamiento del trigo, al observarse una colonia por hoja, un pulgón de la espiga, se utiliza ese mismo producto. Pero al registrar 10 pulgones o más por espiga y en pulgón de la raíz, al detectar un 15 a 20% de plantas infestadas, también se considera necesario la aplicación de estos productos. Esto sería en términos generales lo que es el control de las plagas más importantes en el trigo. Para el control de enfermedades, lo que básicamente se utiliza es, en primer lugar, como lo hemos platicado en algunas clases y que vimos que con frecuencia son las mismas medidas que se toman para todos los cultivos. En el caso del trigo, se utilizan variedades tolerantes y se recomienda sembrar en las fechas sugeridas, es decir, a fin de año. Con respecto a la cosecha del trigo se inicia cuando el grano tenga 12% de humedad. Esta es el porcentaje de humedad que debe de tener el trigo cuando nosotros vamos a cosecharlo. Es el ideal, 12%. Una forma práctica para determinar este porcentaje de humedad en el trigo es que cuando nosotros frotamos las espigas con las manos y los granos se desprenden con facilidad, entonces podemos asumir que el porcentaje de humedad es aproximadamente ese 12%, que es el que nosotros necesitamos para cosechar el trigo. Vamos a ver en términos generales lo que es la producción, el rendimiento, la comercialización y la exportación del trigo en Guatemala. Aquí debemos de hablar de los departamentos de producción en Guatemala. Como hemos hablado al respecto del trigo, el trigo necesita climas fríos, o sea, elevaciones altas sobre el nivel del mar. Y por ello en Guatemala los departamentos que son más apropiados y en donde se da la mayor producción de trigo son Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango y el Quiché. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas que nosotros podemos ver en la actualidad sobre la producción de trigo? Podemos decir que la producción de trigo en Guatemala se ha reducido sustancialmente en los últimos años. Es decir, en años anteriores teníamos mucha más producción de trigo que en los años actuales. Ahora, ¿cuáles serán las causas a que se atribuye la baja en esa producción? Podemos decir que esta reducción en volúmenes cosechados obedece a la disminución de la superficie sembrada y de los rendimientos. Entonces tenemos que en Guatemala se ha disminuido el volumen cosechado de trigo. Esto porque la superficie que se ha sembrado ahora es mucho menor. Anteriormente la superficie que se tenía de trigo en Guatemala era mayor. Y aparte de eso también los rendimientos. Se ha visto mermado el rendimiento del trigo por diversas razones. El volumen de trigo que cosechamos en la actualidad pues ha disminuido por unidad de área.
ya que en este mismo periodo, digamos, en el periodo de hace de 2 años para atrás, se pasó, antes sembrábamos 12.200 hectáreas hace 2 años, y ahora estamos sembrando prácticamente 3.000 hectáreas. O sea, es una disminución considerable. Y la reducción en la productividad es equivalente a 1/4 de tonelada por hectárea. Yo quisiera compartirles en este momento, quisiera compartirles un video que me parece muy interesante y que creo que nos va a ilustrar bastante eh, lo que respecta al cultivo del trigo. Amigos, los invito hoy a que nos acompañen. Vamos a hablar de las siembras de invierno, el trigo entre ellos, aquí en esta zona de la Ciénaga de Chapala. Acompáñenos, va a estar muy interesante. Amigos de Tierra Fértil, hoy estamos por acá en el rumbo de la Barca, Jalisco. Vamos a platicar de un cultivo muy interesante, el trigo. Milenario, el trigo, un cultivo que deja dividendos bien cuidados, pero requiere también mucho trabajo. Vamos a platicar con alguien que ha dedicado parte de su vida al trigo. Pues Armando, platícanos del trigo, desde la labranza de la tierra, cómo empezamos, tomando en cuenta que no es un cultivo muy común en Jalisco, pero que sí es muy común en tierras, por ejemplo, de Sonora o de otros estados donde también hace frío. Así es, mira, aquí primero empezamos incorporando el rastrojo, lo trituramos muy bien con después del maíz. Después del maíz, así es. Luego le damos una pasada de rastra y luego un barbecho para incorporarlo. Y ya después, posteriormente, rastramos y le metemos su flote y empezamos la siembra. Así es. Para los amigos que no entienden todavía los términos técnicos, ¿qué entendemos por flote? Por flote o un rayo láser para que entiendan. Nivelar, así es, nivelar al cultivo, así es, para que tenga una mejor germinación y que no haya encharcamientos como se puede ver ahí en los surcos, así es. Y antes de eso, pues sacamos un análisis de suelo para poder saber qué requerimientos tenemos. ¿Cuánto te requiere de pH el suelo? No sé si tengas el dato. Sí, lo tenemos. Por aquí tenemos un problema de pH muy alto de 8.2. Tienes que bajarle. Tenemos que bajarle. Hemos hecho aplicaciones pequeñas de yeso, pero hemos hecho.
y ya de ahí los microelementos necesarios, porque es lo que se bloquea con un pH muy alto, Sí. y ese mismo manejo también que le damos al maíz, y empezamos desde ahorita, desde el trigo, así es. Me llama la atención de que los surcos yo los veo un poco más anchos que en relación al maíz, por ejemplo, ¿no? No, de hecho están igual, son a 75 centímetros. ¿75? Sí, así es. Entonces aquí cosechamos el trigo y levantamos los esquímolos y luego sembramos a labranza cero el maíz. A labranza cero. A labranza cero el maíz. Muy bien. Y el trigo, ¿cómo hacen la labranza? Bueno, es donde le decía que sí preparamos todo el trigo, y la siembra es con una sembradora de precisión. Sembramos aproximadamente 250 kilos, y ya de la premezcla o de la mezcla que hacemos ya con base al análisis de suelo le ponemos 500 kilos. Fíjate que a primera vista cualquiera diría que fue boleado la siembra, pero no, ya fijándose bien. Aquí se ven las líneas. Así es, así es. De la siembra, se ven las líneas hacia el horizonte. Así es, sembramos al atravesado de como vamos a sembrar la surquería. Está sembrado y del surco al revés. ¿Por qué? Lo que pasa que cuando sembramos al hilo, al momento de rayar, podemos agarrar el surquito de la sembradora del trigo y se entra todo el trigo al bordo. Y se queda muy tupido en el lomo del surco, y así queda, así está pareja la siembra. ¿Sí? Así es. A ver, y ya para sembrar, ya calibraste tu sembradora. ¿Qué más le pones? ¿Solamente la semilla, la semilla peletizada, o le agregas algún aditamento extra? Un tratamiento. Lo que pasa es que esta semilla la dejamos es para siembra otra vez, y ya tiene un tratamiento contra fusarium y el tizón y todo eso. Estamos tratando la semilla antes de sembrarla para que no tenga problemas y nos dé semilla de calidad. Muy bien. Ya pusiste tu semilla con todos los aditamentos que tú mencionas y el fertilizante también, desde luego, para que arranque. ¿A los cuántos días te brota? Aproximadamente a los 7 días de que vamos pasando el riego, a los 7 días ya empieza el trigo a emerger, ya se empieza a ver en la parcela. Así es. Y posteriormente a los 35 días damos otro riego, el segundo riego, y a los 28 otro, y a los 18 días el cuarto y último riego. Muy bien, ya a los 18 días, ¿de cuántas hojas tendrás? Bueno, no se cuenta como la milpa, pero ¿de qué altura la tiene más o menos? El segundo riego viene siendo a los 35 días, y es el amacoye que le nombramos, empieza a ser el amacollito allí. Enraice, de hecho, el segundo riego es para que enraice, así es. Está aproximadamente de unos 20 centímetros. Muy bien. Platícanos de la planta. Conocemos el maíz, conocemos otros cultivos, pero ¿cómo es? ¿A qué resiste? ¿A qué le afecta más? Okay. El trigo, de hecho, es un cultivo de otoño-invierno. Si ve por allí hay maízito nacido y está quemado por el hielo. El trigo es de otoño-invierno, entre más frío haga es mucho mejor. El problema único que tenemos en el trigo es el pulgón, es lo que más no, el pulgón verde, ojalá y no nos pegue el pulgón amarillo como en el sorgo, ¿verdad? Que esperemos que no, y es el único problema con el pulgón nada más. No le pega aquí el gusano, el cogollero, ni ninguna otra plaga del maíz. Nada de esas plagas, nada más el problema son los pulgones. Ya tienes lograda tu planta, más o menos ¿a qué altura empieza a espigar? Alrededor de 1 metro, más o menos, alrededor de 1 metro empieza la hoja bandera, y ya nos espiga y nos queda alrededor de 1.20, 1.30 el trigo. Muy bien. Y ya en tu experiencia que tienes en la siembra de este trigo, ¿cuánto te da aproximadamente por hectárea? Mire, si no hay ningún contratiempo, hoy hicimos una siembra muy bonita, esperamos rendimientos hasta de 7.5 a 8 toneladas de trigo. ¿La media en cuánto anda por acá? Pues por acá de 5.5 a 5 toneladas. No ha querido jalar muy bien el trigo los últimos años, y esperemos ahora que las condiciones nos favorezcan. Está haciendo frillito, y entre más frío haga, mejor para el trigo, así es. Sí, nada más, lo que es una desgracia para unos es un beneficio para otros, en este caso para el trigo. ¿Tu trigo es duro o blando? El trigo blando es de la variedad Cortázar. ¿El blando se usa para qué? Es para la tortilla y el pan, y el duro lo usan para las pastas. Así lo que dicen las sopas. ¿Y la diferencia morfológica no es mucha? No es mucha, es igual, nada más el grano sí es más duro, el grano al tiempo de cosecharlo es más grano, y creo que es más tardío. Yo no lo he sembrado, pero sí me ha tocado verlo y es un poquito más tardío y requiere un quinto riego. Bien. Así es. Ya tienes entonces tu espiga, ya está listo para la cosecha. ¿Metes cosechadora o cómo le hacen? Sí, cosechamos con una cosechadora. Así es. Te saca el grano y deja la masa. Así es, déjalo de más.
¿Y los demás qué le hacen? Lo sacamos lo sacamos con pacas, empacamos normalmente los esquimos. ¿Y ese esquilmo se lo come el ganado? Lo usan aquí para una champiñonera, creo que está por aquí, aquí mismo en la barca, y sí se lo llevan algunos para el ganado. Sí se lo come el ganado, así es. Nada se desperdicia entonces. Se desperdicia, así es. ¿Y si le dejan al menos un espacio para la tierra, para volver a incorporar materia orgánica para la próxima siembra? Dejamos yo creo como un 20% de los estímulos del trigo, porque si lo dejamos un poquito más nos causa problemas. Se nos encharcan por ahí las parcelitas y se nos amarilla el maíz. Sí. Por eso tratamos de sacar lo más que se pueda. Hablando de siembras de invierno, no solamente el trigo, sabemos también del garbanzo, sabemos de la cebada, ¿no? Así es, cebada, no. Este año por aquí se sembró mucha cebada y algo de avena, aquí nosotros no. La mayoría es puro trigo. Así es. Ya es tradición aquí, maíz y trigo. Ya es tradición, maíz y trigo, así es. Aquí se ve en la barca, cuando pasas por las carreteras de un rumbo a México, Michoacán o La Piedad, se ve aquello dorado, un dorado así que parece oro. Y es oro porque el pan es oro. Así es, tratar de producir, pues. Claro. Y la meta mía, la más principal que nada, en el trigo y en el maíz es producir, y pues desgraciadamente para algunos agricultores, pero para el consumidor es producir mucho para que le llegue la comida barata a la gente. Así es, porque de menos esa es mi visión, mi punto de vista. Así es. No hay actividad más noble que la agricultura, porque producir alimentos para los demás no puede ser, no puede haber algo más noble. Aquí nadie le hace daño a nadie, al contrario, ustedes, la gente del campo, a quienes yo respeto mucho, son los que nos proveen en nuestra mesa de tortillas, de pan, de carne, de verduras, de todo. Y eso lo agradecemos. Yo creo que todo México coincide conmigo. Sí, así debe de ser, y creo que todos en el campo nos debemos de preocupar por eso, por producir para que la demás gente tenga su alimento para seguir viviendo, y así es. Muy bien. Yo sé que todos guardamos un secreto profesional, y en tu experiencia, alguna experiencia que tengas que quieras transmitirle a los amigos que siembran en otro punto del país. Pues lo principal para mí que he visto es que hay que hacer siembras de precisión en cuanto a todo, cantidad de semilla, cantidad de fertilizante, lo necesario, no de más, no de menos, y siempre tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Esmerarnos y hacerlo con amor. Esa es la clave, trabajar con amor, las cosas que se hacen con amor salen bien. Te agradezco mucho, mi estimado amigo. Ándale, pues por ahí estamos en la barca para cuando nos quieran visitar. Gracias. Don Ricardo, vamos hablando del riego del trigo. Aquí tenemos de fondo una presa que es donde se provee, al parecer, el vital líquido para esta siembra. ¿Cada cuánto y de qué manera lo haces? ¿Haces rodado o lo haces con aspersor? ¿Cómo? No, el riego se hace rodado. Se bombea el agua de aquí de la presa y se hace el riego rodado. Regularmente, más o menos, el riego para que nazca se da un primer riego para que nazca el trigo. Posterior a eso, como a los 35 días, se da un segundo riego, un tercer riego ya otros 30 días más, ¿sí? Y un cuarto riego como a los 25 días. Ya para que amarre. A veces, según las condiciones del tiempo, se le da otro rieguito ya después, un quinto riego, pero por lo regular con 4 riegos ya hay una buena cosecha. Aquí estamos viendo los surcos que no son muy altos. ¿El riego qué te implica? ¿La cobertura total del surco o solamente el canalito del medio? El agua corre por el canalito en medio, pero se va llevando el riego, laminación pareja, porque la humedad se cruza y se va todo el riego parejito. Bueno, y para que esté muy parejo, necesitas también tener el suelo muy parejo. ¿Cómo le hacen? Sí, se le dan unos pasos de nivelación. Las gentes que tienen posibilidades, pues le dan una pasadita con el rayo láser, una niveladita con el rayo láser, o hay tierras que ya se les dio rayo láser en otras ocasiones y ya no están tan desniveladas para que se aproveche mejor el riego. Una cosa que me llama la atención y tú me vas a sacar esta duda. Si estás sacando una muy buena cosecha de maíz, inmediatamente después de la cosecha preparas tu tierra y metes el trigo.
No adelgazas la tierra, no la cansas. No, no se cansa, al contrario, es mejor hacer el cultivo de trigo posterior al cultivo de maíz, es bueno. Aquí se aprovechan dos prácticas diferentes porque a veces la gente prepara la tierra, pero la prepara, la barbecha, la rastrea, la nivela y luego la siembra. ¿Sí? Y cuando se hace la siembra del trigo, se hace el surcado para regar el trigo y ese mismo surcado sirve para posteriormente sembrar el maíz, echar el maíz ahí mismo. Igual hay gente que no hace todas esas labores de cultivo y meten el trigo en cero labranza, sin hacer tanto trabajo en la tierra. De las dos formas, jala bien el cultivo. Bien, me platicas que tienes toda la vida dedicado al campo, yo te felicito por eso. En el tiempo que llevas sembrando trigo en esta zona, ¿te ha pegado alguna plaga? Bueno, las plagas que nos pegan aquí con el trigo es el pulgón. El pulgón pues ya cuando está madurando el trigo. Pero hay otras plagas nuevas que se han venido presentando, a lo mejor por la situación del cambio climático y todas esas cosas, se van acrecentando esos problemas. Pero igualmente, o sea, son como unos manchones que se ven ya cuando está madurando y se empieza así como, lo ve uno como madurándose, pero a la espiga, sí, a la espiga y a la hojita y a la planta generalmente, pues. Pero en general la zona es sana, es limpia de plagas, ¿no? Sí, en general sí está todavía más o menos bien aquí la zona. Bueno, y háblanos de otra siembra invernal, la siembra de tiempo de frío. No sé si te ha tocado echar garbanzo alguna vez. También sembramos a veces garbanzo. Y el garbanzo, ¿cómo lo siembras? ¿Cuál es la labranza de la tierra? ¿Cómo se siembra? ¿Por voleo? También por precisión. ¿Y cuánto tiempo dura ese cosecha? Mira, el garbanzo, mucha gente lo siembra como forraje, pues, sí, como para pastura. Sí. Y hay mucha gente que lo siembra para venderlo en verde, como la garbanza, la guasana y esa que se la come uno ahí tostada. Sí. La siembra también se hace de diferente manera, dependiendo de la tierra y de la humedad que tenga. Hay gente que hay veces que mete el riego y luego inmediatamente que se mete el riego antes de que la tierra pierda mucho la humedad, sí, se hace la siembra hasta estacado, pues manual. Otras gentes lo hacen con sembradora, con tractor, y de las dos formas jala bien, pues también. Bien, ¿y al cuánto tiempo cosechas? La garbanza, pues más o menos en unos 90 días. 90 días. ¿Y más o menos qué rendimiento te da? Pues cuando se vende en verde, unas 15 toneladas, hasta 15 toneladas por hectárea. ¿Y en seco? En seco, en grano, pues ahí baja mucho porque pues como en verde pues se vende la mata y todo claro, con todo todo el forraje, pues. En grano de unas 3-4 toneladas. Bueno, pues también el frío, comentábamos hace rato con nuestros amigos, pues tiene las ventajas de que hay siembras para ese tiempo. Me decían que el trigo necesita frío, entre más frío mejor. Y el garbanzo también. Otro cultivo sería la avena y la cebada, ¿no? Otros. La avena, sí, la avena y la cebada. La avena ya se está sembrando como forraje también. Sí. Como aquí por la región pues ya hay empresas pues que compran el rollo de avena como forraje para los ganados, para las vacas. Y la cebada, hay una empresa aquí en La Piedad, Michoacán, que se hacen contratos con ellos y traen más o menos buenos precios en la cebada. ¿Para qué la usan? Se hacen contratos. La cebada para la extracción de la malta y para la cerveza y todo eso. ¿Sí tiene mercadito? Sí tiene mercado y aparte pues como forraje también el grano es muy bueno.
Del trigo, yo le abundaría un poquito en un comentario también del trigo. Por aquí en la región se está implementando un programa piloto apoyado por la Secretaría de Desarrollo Rural, donde se escogió un grupo de productores de diferentes localidades y estamos participando con 2 hectáreas. Con 2 hectáreas estamos incorporando composta y le estamos agregando micorrizas a las semillas. Son microorganismos que se reproducen en el suelo. Como le digo, eso es con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural aquí del estado de Jalisco. ¿Y cómo le está yendo? Pues apenas estamos haciéndolo. Eso es con el ánimo de enriquecer y beneficiar el suelo, ¿no? Con el ánimo de beneficiar el suelo, de nutrir pues de microorganismos la tierra y aparte bajar costos de producción. ¿Sí? Porque, o sea que nosotros a través de la Secretaría nos hemos estado enterando de prácticas que se hacen en otros lugares y haga de cuenta que es como un intercambio de conocimientos de nosotros pues como agricultores, que viene gente y ve lo que nosotros hacemos, ellos nos invitan y nos llevan a lugares donde nosotros vemos lo que la gente está haciendo y estamos haciendo como un intercambio de prácticas que estamos haciendo. Pero entre ustedes se entienden bien y ustedes entre gitanos no se leen la mano. Es decir, lo que te dice un productor y te muestra su producción, pues no tiene lugar de discusión. Pones tú en práctica también en tu lugar y diseminas también esa tecnología entre tus amigos y compañeros, ¿no? Sí, así es. Así es. Yo te felicito por eso y por todo y porque eres un hombre de campo de los que producen para nuestros alimentos, amigos. Muchas gracias. Ya estamos. Bueno, jóvenes, con esto estamos dando por finalizado el curso 2020 de Cultivos Regionales 1, esperando que hayamos aprendido lo que teníamos que aprender. Un agradecimiento para ustedes por haber acudido al curso. Van a promover algunos y la mayoría y yo espero que, tal y como dice la lámina, pues tengan muchos éxitos en su futura carrera profesional. Ya saben que cuentan con un amigo, siempre estamos a sus órdenes, siempre en la universidad. Si en algo les podemos servir, pues claro que con mucho gusto y deseo verlos algún día con la toga puesta, pero más que todo quiero verlos con el conocimiento que tenemos que tener sobre la agronomía y que se conduzcan en la vida como tiene que ser, con categoría, con rectitud. Les deseo lo mejor y nos vemos en cursos más adelante. Muchas gracias por todo y estamos para servirles. Continuamos con la serie de preguntas y respuestas por YouTube en directo, por medio de WhatsApp y por StreamYard, por medio del chat. Así que continuamos ahí. Dejamos esto para ponernos en comunicación en privado. Feliz tarde, jóvenes.